capítulo 5 dice: vamos ahora ricos, o como decía otra versión, presten atención, como la versión paisana de Andrés que dice: ¡Ea, rico! Llorad y aullad por las miserias que os vendrán, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará de todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y acá está la causa del por qué el mensaje tan duro, ¿no? Dice: clama el jornal de quién? De los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Cada vez que se habla de esto del Señor de los ejércitos, hace referencia a un Dios guerrero, a aquel que tiene la espada desenvainada, o sea, que está dispuesto a emitir juicio, a eso se refiere. 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Es la condición en la que estos cristianos pobres, al ser perseguidos y haber escapado, habían muchos de ellos caídos como esclavos, ¿sí? Muchos cristianos a lo largo y en el primer siglo fueron esclavos, se convirtieron al Señor en esa condición. Y estos hermanos que habían sido perseguidos y se esparcían por el resto de los territorios, no les quedaba otra. Quiero decirles que también no tengamos siempre el concepto de esclavitud como lo que tenemos en la mente del suyugo permanente. A veces personas se volvían esclavas y no la pasaban tan mal. Había grados de esclavos también, había categorías. ¿Se acuerdan que en los imperios, cuando viene, por ejemplo, a Babilonia, ¿sí?, destruye Jerusalén, se lleva ¿qué? Todos los que se lleva eran esclavos, pero muchos de ellos eran personas que los capacitaron, los instruyeron para estar en ¿dónde? En altos lugares. Daniel mismo, si bien era un esclavo, ¿qué era? Un funcionario de alto nivel, ¿no? Y vaya si mostró el poder de Dios en ese lugar, ¿sí? Después había obviamente categorías de esclavos más bajas, y acuérdense que la ley establecía que aquellos esclavos tenían, para la ley judía, un tiempo, y después, ¿qué había que hacer? Liberarlos. El problema es que a veces ese esclavo en esa casa tenía su esposa y sus hijos, o el amo al que pertenecía era un buen amo. ¿Y qué hacía el esclavo en ese caso? Me quiero quedar, decía. ¿Y qué hacían? ¿Se acuerdan? Una marca en la oreja para decir: yo soy para siempre el esclavo, ¿no? O sea que había condiciones de esclavitud que a veces no eran esas que nosotros vemos en las películas, que era horrible. Había, claro, exactamente. Había también condiciones, y cuando empieza la decadencia en Roma, muchos incluso de clase media que se hacen pobres se volvieron esclavos también. Con conocimientos de oficios, de cosas, preferían ser esclavos, ¿sí? Y no era el de esclavitud que nosotros tenemos a veces en la mente. Pero aún así, en este contexto de Santiago vemos opresión, ¿sí? Porque dicen que esos ricos se enriquecieron haciendo ¿qué? No pagando, ¿sí? Y encima no había justificación para eso, porque tenían de sobra, disolutos, vivían en deleites. La palabra de Dios, vamos a leer, hay pasajes que me quedaron de la clase pasada que no los quería dejar pasar. Los judíos tenían en claro cómo tenían que tratar a sus esclavos, y justamente la ley de Dios dignifica el trabajo de esclavos, no los podían maltratar. No era como la ley romana, que el esclavo era una pala o un instrumento más. Para el judío, el esclavo había que tratarlo bien, y sabían que estaban por un tiempo, no podían ser esclavos por siempre, a no ser que voluntariamente se hagan esclavos. Y habían también jornaleros, que eso vemos mucho en las parábolas del Señor, que eran personas que prestaban su servicio por tiempos determinados, ¿sí? ¿Se acuerdan la parábola que habla de la gracia de Dios? Que contrata unos jornaleros que van temprano a la viña, cuando había un lugar donde se juntaban, pasaban y buscaban a los que estaban disponibles, sobre todo en tiempos de cosecha, ¿no? Hoy también a veces pasa eso en lugares donde hay cosecha. Hay personas que trabajan estacionalmente, ¿sí? ¿Cómo?
golondrina, sí. Así que eso pasaba también, ¿sí? No eran ya esclavos, sino hacían un servicio temporal. Levítico, a ver quién tenía el micrófono ahí, el Celeste, busca Levítico 19:13. ¿Quién más tenía? Maxi busca Deuteronomio 24, 14 al 15. Al lado de Maxi, ¿quién está? ¿Querés buscar? Jeremías 22:13. Y al lado de Fernanda. La tenemos a Fernanda, que también pasó por cuchillo, Fernanda. Sí, pasó por cuchillo. Me olvidé de decirlo. Bien, Fernanda, estás ahí. Yo cuando pasé por cuchillo estuve... Pero las mujeres son más duras, ¿viste? Más fuertes. Dije, Levítico, Deuteronomio, Jeremías y el último de vos, Fernanda, Malaquías 3:5. Hay más textos, yo solo puse esto como para tener un pantallazo de que también la ley, hacía muchos años antes, ya había establecido algo acerca de esto. ¿Empezamos, Maxi? Levítico 19:13. No, tengo Deuteronomio. Bueno, entonces, Celeste, ¿no? Dale. No oprimas a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Bien. Deuteronomio 24, 14 a 15. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros, que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Fíjense cómo se corresponde eso con lo que dice Santiago. Dice, los clamores de los que habían cegado han entrado en ¿dónde? En los oídos del Señor. ¿Sí? El Señor de los ejércitos. Lo que significa que había sido un acto aberrante y el Señor estaba dispuesto a ejercer juicio sobre eso. Jeremías 22:13. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Perfecto. Y Malaquías, el último texto, 3:5. En ese día yo los pondré a juicio. Estoy ansioso por dar testimonio contra los hechiceros, los adúlteros y los mentirosos. Declararé en contra de los que estafan a sus empleados con sus sueldos, de los que oprimen a viudas y a huérfanos, o privan de justicia a los extranjeros que viven entre ustedes. Porque gente que hace estas cosas no me teme, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Perfecto. Bueno, hay más textos, pero creo que con esto resumo un poco el pensamiento de Dios. ¿Sí? Pensamiento de Dios, dijimos, los mandamientos pueden caducar con el tiempo, ¿no? De acuerdo a las circunstancias, pero los principios de Dios son eternos. Nosotros hoy nos guardamos los mandamientos de la ley. Nos sacrificamos corderos, no hacemos fiestas, ¿no? Aunque hay algunos que quieren volver a llevarnos a eso. Pero los principios de Dios son inalterables, la justicia es inalterable, y esto tiene que ver también con eso. No queda tampoco en el Antiguo Testamento. Hoy, hijos de Dios, si tenemos empleados a cargo, cuidado porque esto sigue rigiendo para nosotros hoy. En toda nuestra manera de vivir, dice sean santos, ¿no? En algunas cosas. En la iglesia soy santo, para la música, para estar acá, pero en el trabajo no. Sean santos en toda vuestra manera de vivir. Y dicen, fíjese, no hace distinción el jornalero que era judío y el extranjero, para ambos. Había justicia ahí. De hecho, el extranjero tenía que ser tratado como un hermano, pero el extranjero obviamente tenía que someterse a la ley de Dios también. Entonces, principios de Dios sobre nuestra conducta. Este en realidad era el cierre de la clase pasada que no me dio el tiempo. También en nuestra vida laboral, Dios nos está mirando. Cómo trabajamos, cómo ejercemos nuestro trabajo, porque la Biblia dice que lo tenemos que hacer como haciéndolo ¿para quién? Para el Señor. ¿Sí? Ahora Santiago arranca el verso 7, después de dar este mensaje fuerte. Dice, por esto o por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Estaba hablando justamente a cristianos que estaban padeciendo esto, ¿no? Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones,
porque la venida del Señor se acerca. Vamos hasta ahí nomás. Fíjense que dice, por tanto, hermanos, tomen las armas y combatan a los ricos opresores. ¿Qué les parece? Hablamos un poco de esto. El Hijo de Dios es un hombre pacificador. Siempre nos tenemos que manejar con la ley suprema, que es la palabra de Dios, y después, hoy obviamente, a muchos siglos después de todo eso, hay leyes que nos avalan a muchas cosas. Bueno, dentro de la legalidad podemos manejarnos. Pero lo principal que para Santiago era la paz. Hablamos un poco de la paciencia, pero me gustaría tocar algunos puntos acá. ¿Quién, a ver, levante la mano, se considera un tanto impaciente? Interesante. ¿Y vos no lo sabes? ¿No sos impaciente? ¿No te consideras? ¿Con tus empleados tenés toda la paciencia? Levanta la mano. Levanta la mano. Grita aquí. Siempre grita no, ahora sí. ¿Viste que Pero ¿qué grita? ¿Te consideras paciente? ¿Qué es lo que le genera? Paciente y mentiroso tenía que agregar esa partecita. Estoy trabajando. Todos tenemos, ¿no?, algo en lo que somos más pacientes que otras cosas, ¿no? Yo soy muy paciente con muchas cosas, con otras, ¿no? Y la tengo ahí a la que me tira la oreja al lado siempre. No porque no le tenga paciencia a ella. Por eso no. Le tengo miedo. ¿Qué cosas les generan más impaciencia? A ver. A Carlito Mazota, el tránsito posiblemente, ¿no? Y teniendo un camión encima, la tentación que debe ser. Sí, la verdad. A ver, ¿qué me dicen? Esperar. Esperar que una fila de lo que sea. Esperar comer, ¿vieron? A mí me pone un poco impaciente. Vas a un lugar a comer, yo hace bastante que no voy a comer a ningún lado. Pero cuando estás sentado y hace una hora que pediste y la comida no viene. Vos te vas. Vamos a otro lado. Para pegar esta vez. ¿Qué más a ver les resulta impaciencia? ¿Qué pasa a mí? ¿A vos te pasa a mí? Me dice, mi esposa, esperá, ya van a traer. No, si no lo trae primero. Si vos estás pasando. Ya se puso impaciente ahora, ¿viste? Impresionante. Antes del 7, es cuando le empieza a decir, en los versículos anteriores que habla de todos los rígidos. En el 6, yo creo que una versión que dice, han condenado o matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Y digo, eso no es una realidad, no ponían resistencia. En la 1960 dice, bueno... Y él no se hace resistencia, dice. Claro. Digo, eso no se contrapone con esa paciencia de la que vas a hablar seguramente. Pasa que, claro, el problema acá es que no había tampoco leyes que pudieran ellos agarrarse, o sea, no podían hacer resistencia de ninguna forma. No tenían nada con qué, y por eso es que ante esa situación era la situación del momento. Richard Bunker, un escritor muy bueno, dice, ¿enseña el cristianismo al servilismo ante la autoridad tiránica? Es una pregunta, seguramente que con lo que viene a moverarse. Por eso yo les decía la clase pasada que hay muchos que critican al cristianismo porque no abogan en contra de la esclavitud, a la sublevación del cristiano. Pero fíjense incluso, Pedro mismo dice que los cristianos, como principio, como Dios no es deudor de nada ni de nadie, el Hijo de Dios tampoco debe ser deudor. Y aunque no nos gusta, dice que debemos honrar al rey, debemos pagar los impuestos, no porque se avalen principios o ideologías políticas, sino porque es el principio de todo cristiano no deber nada. ¿Se entiende? Y entonces a lo largo de la historia ha pasado esto. Y justamente incluso habla de que con el testimonio, como cristianos, uno podía llegar a ganar al amo, o mostrar y generar en el amo que misericordia, ¿sí? En cambio, cuando uno toma las armas y se subleva,
¿qué pasa con eso? La violencia que trae. Entonces, el principio bíblico es esperar en Dios. A ver, hay cristianos que han sido puestos en hogueras, ¿no? Sin embargo, por la causa de Cristo ha sido así, y se han muerto cantando a Cristo, ¿no? También. Viste que hay una parte que en la escritura que habla, está el Señor, creo que con Pedro, si no me equivoco, que él habla con el recaudador de impuestos, y le dice, vuestro maestro no paga los impuestos. Y él se dirige a los dos y le dice a Pedro, es para los extranjeros, luego los hijos están exentos. Pero a pesar de que no nos corresponda, diciendo a pesar de que no nos corresponde a vos y a mí, andá al pez tal, sacá un estacio dentro y hay una moneda y pagá. Se refería igual no al impuesto de Roma, sino al impuesto del templo, que era distinto. Claro, bueno. Pero de todas formas, cuando a Pedro le dicen tu maestro paga, sí paga, dijo. Claro. ¿Sí? Y si bien puede que haya un trasfondo detrás de eso, por eso el Señor habla de la autoridad que ellos tenían por ser hijos, dijo, no hay que discutir por esto general, andás acá y para testimonio para. Volvemos con la impaciencia. No me saquen más de tema, porque pierdo tiempo. Cambiá de tema. Yo quiero ir por un lado y me llevan por el otro. Bueno, ¿qué pasa? Sí. ¿Ven que se me me hace perder la paciencia? ¿Qué pasa cuando somos impacientes? ¿Cuál es el resultado de la impaciencia? Podría ser la pregunta más completa. Se pierde la bendición. Ser iracundo, ¿no? Irritable. ¿Qué más? Fastidioso. Intraspudo. No, pero va a escalar. Va a escalar. ¿Hay algo bueno de la impaciencia? Errores, ¿no? Errores. Malas decisiones. Y hay trabajos que no permiten la impaciencia. También, sí, hay trabajos que requieren mucha paciencia. No hay nada en la Biblia que justifique la impaciencia. Nada, absolutamente. Cualquiera que quiera buscar, sí, yo soy impaciente porque acá hay un versículo. No hay. ¿Cómo era el Señor Jesús? ¿Tenía dominio propio o no? Porque eso va de la mano. Porque ¿por qué uno es impaciente? Porque le falta templanza o dominio propio. No hay excusa para no cambiar siendo hijos de Dios. Ahora vamos a empezar a achicar el espectro. ¿Por qué creen que no tenemos excusa para no mejorar en la paciencia? Por el proceso de santidad de Dios. Cuando el Espíritu entra en nosotros, porque es Dios, y Dios es paciente. ¿Es paciente con nosotros Dios? ¿Cuánto? Lo que genera el Espíritu en nosotros, o debe generar, porque a veces le ponemos bastantes obstáculos, entre todas esas cosas que nombra, hoy se hablaba del amor, dice amor, gozo, paz, ¿qué? Entonces, Gonzalo dijo, estoy trabajando en eso. Creo que es el trabajo de todos, ¿no? Nosotros. Se tocó acá el pasaje de la santificación, dijimos, progresivo. Hay mucha gente que es mucho más paciente, gente que realmente la paciencia es un don más que un... Sí, tiene que ver a veces con el temperamento con el que uno nace, pero independientemente de eso, que puede ser algo que nos favorezca, porque por ahí nacimos con un carácter más paciente, pero en otras cosas no somos tanto, ¿no? También está. Pero hoy nos toca hablar un poco de esto. Para el Hijo de Dios no hay excusa de decir, no puedo dejar la impaciencia o la ansiedad, porque el Espíritu Santo está dentro nuestro, y el fruto de que el Espíritu se manifieste en nosotros como Hijo de Dios va a ser la paciencia. Por ende, un Hijo de Dios impaciente y que se aira y que se irrita continuamente, ¿qué es lo que le está faltando? Que ese Espíritu Santo se desarrolle dentro de sí. Y ojo, no es que yo acá hablo como ya estoy levitando, no. Porque esto es un trabajo, y de hecho hoy se hablaban también de las pruebas, ahora vamos a hablar un poquito de eso, porque lo que propicia a Dios en el Hijo de Dios para reforzar la paciencia son las dificultades de la vida, ¿no? Son las pruebas. Entonces dijeron ustedes, cuál puede ser el fruto de la impaciencia. Segunda Pedro 3:9 habla, el principio
de nuestro Dios y vemos que Dios es paciente. A ver, 2 Pedro 3:9. ¿Quién tiene el micrófono ahí? Lo busca y lo lee. Ahí está, mira. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que ¿qué es? Paciente. ¿Para con quién? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Un principio inalterable del carácter de Dios. Él es paciente. Y todos nosotros podemos dar testimonio de la paciencia de Dios. Aún cuando no éramos de Él y fuimos rebeldes a Él, cuánta paciencia nos tuvo hasta y hoy estamos aquí, ¿no? Y si Dios hubiese sido impaciente y hubiese aplicado la justicia, estaríamos acá, ¿no? Por eso es que cuántas gracias tenemos que darle a Dios por su paciencia, por la que nos sigue teniendo como hijos. Porque como hijos no somos los hijos obedientes, ¿no? Que deberíamos ser muchas veces. Y somos medio a veces rebeldones. Pero Dios sigue teniendo paciencia con nosotros. Vamos a leer algunos textos más antes que se me acabe el tiempo. Tengo 10 minutos. Vamos a buscar. A ver, ¿quién se quedó con el micrófono? Ahí. Pasalo, Maxi, así lo leen. Ahí está, agarrá. Romanos 15, 4 al 6. De este lado, ¿quién quedó? Noelia, Mati, ¿quién? Mati, buscá 2 Corintios 6, 3 y 4. Después, Noé, vas a buscar Efesios 4, 2. Y Andrés, vas a buscar Colosenses 3, 12. Y me queda uno más ahí. Ustedes dos, yo te digo uno a vos y a tu esposa le doy Hebreos 12.1. Después, a lo último. ¿Sí? Bueno, ¿tienen los textos ya? Sí. Perfecto. Arrancamos. Romanos 15, 4 al 6. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que con la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, repite el concepto de un Dios paciente, pero habla del consuelo y la paciencia que las Escrituras también generan en nosotros. Ahora empezamos a ver estas herramientas que podemos tener, como dice Gonzalo, para trabajar en eso, ¿no? Para poder ser mañana, pasado, y cuando pase un año mirar para atrás y decir, el Señor trabajó conmigo, hoy tengo más paciencia. Bueno, palabra de Dios relacionada. ¿Cómo aumento mi paciencia? Hay palabra de Dios. Hay que alimentarse de la palabra de Dios para eso. No hay que ofrecer, como leímos, resistencia, ahora vamos a leer, al Espíritu Santo también. 2 Corintios 6, 3 y 4. ¿Quién lo tiene? 6, 3 y 4, sí. Ponete el micrófono así queda grabada tu voz, tu bella voz, Matías. Por nuestra parte, a nadie le damos motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes. De 2 Corintios 3 y 4. ¿Terminó? Sí. Efesios 4, 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Bien, Colosenses 3:12, Andrés. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Bien. Y Hebreos 12:1, el último texto que leemos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bien, hay muchos más textos sin duda. ¿Qué sacamos de conclusión de todo lo que hemos leído? ¿Para qué sirve la paciencia? Podría ser una de las preguntas, y la respuesta más que nada está ahí, por ejemplo, en ese último texto que leímos. La carrera del cristiano, ¿cómo se debe correr? ¿Qué pasa si corremos impacientemente? Nos fundimos.
impaciente troyano. El tema es que si somos impacientes en la carrera, puede que desertemos. Desmoralizamos. 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 Desmoralizamos, bien, despolarizamos. Digo, ¿de qué está hablando? Sí, tiene mucho que ver eso también. Bueno, y de todas las cosas que están pensando, ¿no? La carrera cristiana. ¿Cuántos han empezado con nosotros y hoy no están? ¿Qué pasó en su carrera? Bueno, independientemente que por ahí por impaciencia tomaron malas decisiones y erraron el camino y se fueron, ¿sí? Y se apartaron de ese camino. Hoy hablaba justamente por acá, el fruto de la impaciencia es apresurarnos en las decisiones, esperar en Dios. ¿Por qué tenemos que esperar en Dios? Primero porque Él nos conoce mejor que nosotros mismos y porque Él conoce los tiempos que nosotros cada vez más queremos todo antes de ayer, este mundo que nos lleva al consumismo y a querer todo rápido, pero en la obra de Dios no es así. No es así. Los frutos del trabajo, incluso para Dios, a veces se ven años, ¿no? O décadas después de lo que se ha hecho. Entonces, la paciencia es necesaria para poder correr correctamente la carrera que tenemos por delante. Importante en nuestras relaciones. ¿Qué dice? Con paciencia, ¿qué hay que hacer? Que seamos pacientes, ¿qué? Entre nosotros. Que nos toleremos y nos aguantemos. Primero en nuestra familia. Aguanto a mi esposa y mi esposa me aguanta a mí. A mis hijos, a veces que no van creciendo, se van volviendo adolescentes y... ¿Creen que la paciencia va asociada a la edad? ¿Un poco? ¿Qué les parece? Debe ir, dice. Porque has experimentado, Sergio. Sí, lo está manifestando. A veces puede ser, Alguno de mi mujer me dice, no te quejes tanto que de viejo vas a ser un gruñón, me dice. Puede ser que en los años afiancen lo que ya adquirimos, ¿no? Pero ni la paciencia ni la sabiduría van de mano con la edad, me parece, no muchas veces. No muchas veces. Bien. Pero sí es cierto que a veces los años hacen que ciertas cosas ya no toleremos tanto, o porque decidimos, estamos también en una posición más cómoda y no nos queremos someter a cosas porque no quiero, esto no me gusta, ¿no? Pero cuando estamos enfrente de eso, y nos toca que... Así que a pesar de la edad, a pesar de nuestra edad como hijos de Dios, la paciencia tiene que ser un fruto siempre. Después... Pensaba que a veces tenemos que ser cautos en qué es ser paciente, ¿no? Porque la podemos confundir también con pereza o negligencia o ser indolente en algunas cosas, que Dios también nos manda a ser diligentes, ¿no? Que podamos hilar fino, porque a veces justificando no ser paciente, no hacemos tal vez cosas que Dios nos está mandando a hacer. ¿Me explico? Como poder hilar fino en nuestra vida y encontrar en dónde el Señor trabaja la paciencia y dónde podemos estar justificando no hacer algunas cosas porque estamos esperando y en realidad no estamos justificando otras cosas. ¿Entendés? Sí, es muy subjetivo también y muy personal. Sí, creo que es personal. Sí, pero muy personal. cada uno sabe si está siendo paciente o si está haciendo el oso, digamos. Claro, bueno. Siempre en relación a lo que estamos viendo, sobre todo la paciencia tenía que ver en este primer siglo con las persecuciones y con las tribulaciones que ellos tenían. Y de hecho, fíjense que muchos incluso están escritos en la Biblia que dejan el camino. Demas deja a Pablo, lo abandona y no hay después textos que lo vuelvan a nombrar a Demas. Distinto fue con Marcos, que tuvo una equivocación, se acuerdan, deserta en el primer viaje, pero después ¿qué hace el Señor con Marcos? Trabaja con Marcos y llega a ser un gran ayuda para, incluso nos dejó ver un evangelio, el evangelio de Marcos. Significa que, a ver, podemos tropezar y caer, pero como dijo Gonzalo, hay que trabajar. Estoy trabajando en esto. ¿Qué es trabajar en esto? Bueno, en oración, en comunión con Dios, que el Señor trabaje y pula esas cosas que son filosas dentro de mí y que de acá a 2 años podamos mirar hacia atrás y agradecerle a Dios por su trabajo en nosotros y su gracia. Obviamente, no tiene que haber paciencia en el desarrollo de la ética y moral cristiana. Tenemos que procurar ser santos ya, ayer. No, para ser santo, para arreglar mi situación, voy a esperar y voy a tener paciencia, ¿no? Nosotros somos hijos de Dios, sean santos como yo soy santo. Entonces, en la santificación
No, tenemos que ser pacientes. Porque claro, exactamente, no hay tolerancia con eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí va el tema de la paciencia. El tema de los dilemas es un ejemplo, digamos, tiene más la relación con que amó el mundo y se apartó. Sí. No es por impaciencia, o por lo menos no muestra que venga. Pero implícitamente está, porque él estaba padeciendo y viendo a Pablo padecer en una prisión y lo que el Evangelio estaba generando en los cristianos. Y él decidió no padecer eso. Bueno. O sea, todo en la vida del cristiano está relacionado. Y él, es verdad lo que vos decís, dejó y se fue a su negocio, a sus cosas, pero ¿qué dijo? No, este camino, ¿sabés qué? Ya estuve demasiado acá. Otra vez no me lo banco, ¿no? Hay muchos creyentes que cuando ven que las cosas no están fáciles, se van a aprender. Bueno, por eso la verdadera cristiandad se ve en los momentos difíciles, lógicamente. Después vimos en Colosenses, leyó ahí Andrés, habla de una vestimenta. El miércoles pasado hablamos de esto, despojarse del viejo hombre, habla de la metáfora de una ropa vieja, sucia que hay que tirar, y revestidos de ¿qué? Ese nuevo hombre es paciente, como Cristo es paciente. ¿Sí? Y decíamos también el miércoles que a veces nos quedamos con alguna prenda del viejo hombre, y hablamos de los vicios, por ejemplo, ¿no? Ese viejo hombre dice está viciado, y decimos los vicios están asociados al viejo hombre, no al nuevo hombre. El nuevo hombre no tiene vicios. Y entonces tiene que ver con esto también la figura importante de cómo me estoy vistiendo, qué ropas tengo. Todavía tengo que tirar ropas del viejo hombre y posiblemente sí. Posiblemente casi estoy vestido de nuevo, pero hay cosas que tengo que despojarme. Así que fíjense qué importante es la paciencia en el cristiano. Por todas las cosas que han mencionado, pero por todas las cosas que vendrán, porque Dios quiere trabajar con nosotros para poder fortalecernos en la paciencia. Porque ¿cómo podemos servir también a otros si no somos pacientes? ¿No? ¿Cómo podemos estar con aquel que a veces le cuesta, ¿no? Le cuesta crecer, o aquel hermanito que no quiere crecer? Ahí vamos a decir la verdad, hay hermanitos que son medio duros, reacios a crecer. Bueno, pero hay que ser pacientes para todos, ¿no? Y no podemos servir con excelencia incluso en la obra del Señor si no hay paciencia en nosotros. Nosotros queremos ya, ¿no? Todo ya. Queremos que el hermano crezca ya, y a veces juzgamos y no nos ponemos que nosotros, sobre todo a los jovencitos, cuando éramos jovencitos capaz que no les llegábamos ni al talón a esos jovencitos, pero ahí los estamos juzgando y les estamos exigiendo cosas que nosotros tuvimos que transitar muchos años para después ser. Paciencia, está creciendo, paciencia. A veces nos vamos también con cosas loables como es la palabra de Dios, pero les caemos con mucho peso y nos olvidamos que nosotros fuimos también preadolescentes, adolescentes, y que tuvimos también un camino que transitar. Así que el mensaje que da Santiago es: tengan paciencia. ¿Hasta cuándo hay que ser paciente en la vida del cristiano? Un tiempo nomás. ¿No? Mientras dure la clase de adultos, en verano ya no. ¿Hasta cuándo somos pacientes? A veces siente. Dice, sean pacientes hasta cuándo, dice Santiago. Con esto termino. Hasta la venida del Señor. Uf, qué vara alta, ¿no? Y a veces, también fruto de ciertas impaciencias, decimos, Señor, ven mañana. Señor, ven mañana. No aguanto, no. Mi hija está por ser adolescente, venía. Y cuántas cosas, ¿no? Que cuando estamos en situaciones difíciles, es como que... Pero el amor de la venida del Señor Jesús no pasa porque nos zafe del lugar en donde estamos, ¿no? Sino porque lo amemos de verdad, amamos encontrarnos con Él, lo deseamos. Bueno, la clase que viene vamos a hablar un poquito de esto. Terminamos